Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando me veáis. Hoy voy a hablar un poquito de Greg Stafford. Aquí se me está acoplando esto. Eh, Voy a hablar un poquito de los juegos que hizo. Voy a hablar un poquito de su trayectoria y voy a hablar sobre todo de RuneQuest, que fue su primer juego. Fue probablemente el juego más exitoso que ha tenido. Ya van por la séptima edición y es un juego que es fundamental, un pilar de lo que son los juegos de rol al nivel de casi podemos decir al nivel de Dungeons and Dragons. Yo diría que quizás sea por la importancia que ha tenido en el género el segundo juego que más ha influido, ya sea por reglas o sea por la ambientación en la gente. Probablemente luego habría alguno más que podríamos meter ahí, como el Señor de los Anillos. Aunque bueno, ahí metería el Rolemaster, porque eso de los Anillos al fin y al cabo era una simplificación del Rolemaster. Pero si tuviera que decir, por lo menos a nivel español, qué tres grandes juegos han influido más en lo que es la afición, probablemente hayan sido esos tres. El Señor de los Anillos, la edición MERP, la famosa edición de York, eh, Dungeons and Dragons, evidentemente, y RuneQuest. RuneQuest, que bueno, yo voy a decir todo el tiempo RuneQuest, RuneQuest, porque en la época era como lo conocíamos, ¿no? Como, como RuneQuest. Luego, evidentemente, cuando aprendes más inglés o tal, pues ya sabes cómo se pronuncia, pero es muy difícil, ¿no? Es como lo de Spider-Man, ¿no? Spider-Man siempre va a ser Spider-Man, aunque sea Spider-Man, pero bueno, eh, ya sabéis, es complicado eh, quitarse esa forma de pronunciar los juegos, las cosas que de pequeño has aprendido con una pronunciación es complicado quitárselo y al final todos acabamos hablando de manera mal, pero que no, yo no considero tampoco que sea mal hablar si hablas en español, decirlo como se lee. Tampoco es tan grave, ¿no? Mejor eso que hacer una pronunciación forzada o que no es. Pero bueno, eh, eso va para los que dicen lo de vampire, para hablar del vampiro. Me cago en todo. Cuando siempre ha sido en español, siempre, o sea, siempre desde en España llegó en español porque no dio tiempo a que de la edición inglesa a la edición, bueno, la edición americana, la edición española, no dio tiempo y siempre ha habido una versión en español de vampiro, siempre. Pero bueno, eso es otro, otra cosa. Vamos a eliminar eso y vamos a volver a lo que vamos a hablar, que es un poquito del señor. Vamos a empezar hablando del señor Greg Stafford, que bueno, es un señor que es americano, nació pues hace 70, bueno, ahora mismo hace 71 años porque murió el año pasado, el 10 de octubre. Por eso, por eso he hecho esto en esta fecha, porque más o menos yo creo que deberían dedicarse, o ya sea en febrero, porque él nació en febrero, no sé, que la primera quincena. No sé cuándo, no tengo el dato aquí. Y, y luego
murió en octubre del año pasado, por lo que se hizo el año pasado, se hicieron homenajes. Yo dirigí una partida del RuneQuest, es decir, RuneQuest, eh, y, y este año también voy a hacer por lo menos una partida de RuneQuest, o a lo mejor puedo cambiar y hacerlo de Pendragón, pero me parece más homenaje, me parece, a pesar de que él tenía más, creo que al final tenía más aprecio por Pendragón. Yo creo que el primero que hizo fue el que le puso más amor, porque al final se hizo el juego para para dar rienda suelta a su mundo, al mundo que él había escrito, que es el mundo de Gloranta, que es donde transcurre. eh, yo creo que es donde transcurren las mejores historias del RuneQuest y donde se debe jugar, porque sí es verdad que es un juego genérico que tiene varios trasfondos. De hecho, se sacó una edición de una que era Tierra de Ninjas y jugabas en el Japón feudal, una edición, un módulo, una ambientación que era los vikingos y jugabas, pues eso, en una edad media fantástica europea con vikingos. Pero yo creo que donde lo que nos ha marcado más a los que hemos jugado este juego ha sido Gloranta y varias cositas. De hecho, podéis ver, he puesto el fondo, siempre pongo un poco de lo que es cosas del juego. He puesto el mapa de Gloranta y luego he puesto lo más típico, lo que más llama la atención, que son los patos. Los patos, que puedas jugar con patos, y es algo que es muy de... Todo el mundo se acuerda de la aventura esta del Sendero del Pomar, del Apple Lane, y que tenía en la portada el famoso pato gordaco con su... Bueno, gordaco, es un pato. Los patos tienen forma de pato, no tienen músculos ni nada de eso. Y salía con una espadita y con su armadura de placas que parecía como de juguete, pero bueno, es un terrible y poderoso guerrero. Eh, bueno, volviendo a Greg Stafford fue un hombre que él mismo se definía como chamán. Y sí es verdad que parte de lo que había de su mundo de Gloranta sí que parecía de un chamán. Digamos que había algunas cosas que eran demasiado bizarras en el sentido americano, ¿no? de la palabra bizarro, demasiado recargado y también era una cosa refrescante, salía un poco de la fantasía, ¿no? Cuando jugabas salía un poco de la fantasía de dragones y mazmorras y mucho de la fantasía del Señor de los Anillos. Muchísimo. Y se parecía más a lo que hubieses jugado de algo de un mundo de Hogwarts. Que por la época estoy hablando de... Bueno, RuneQuest salió en el 78. Pero vamos, estaba hablando de los 80. Y en los 80 pues no había nada de Hogwarts, creo recordar. No había nada. Nada. No. Bueno, el caso es que bueno, todo el mundo siempre dice que el RuneQuest es de Greg Stafford, pero realmente el sistema de juego, detrás del sistema de juego hay otra gente. O sea, detrás del sistema de juego estamos lo que es la gestación y tal. Él hizo un sistema, pero era un sistema que no estaba muy para allá y tuvieron que ayudarle y gestarlo otra gente que quizás
luego han tenido más recorrido en los juegos de rol, porque Gref Stafford tampoco hizo tanto, pero sí fundó Chaosium, y claro, fundando Chaosium, ¿vale? Eh, luego con esto salieron muchos juegos como La Llamada, todos usando el sistema BRP, que es el sistema que se inventó para el RuneQuest y es el sistema que luego se usó de manera genérica para 20.000 juegos en español. eh, pues no sé, tenemos de que sean puros de Chaosium, teníamos en español, tuvimos más o menos por la época La Llamada, tuvimos un poquito más tarde, por la época de Vampiro, salió Nephilim, eh, Stonebringer, Elric y el Ringwall también salió. Luego salió, pero Ringwall no llegó a salir en español y hubo varios que no salieron de Chaosium que usaban el sistema BRP que no usaban, que no llegaron a salir en España, como ese que había de superhéroes, que no me acuerdo cómo se llamaba. Tengo que tenerlo por algún lado, no aquí, pero lo tengo que tener en algún lado. Y varios sistemas, y también derivó en gente que usó el sistema, lo tamizó y se crearon diversos juegos usando el BRP. El BRP prácticamente durante un tiempo todos los juegos que salían tiraban más hacia percentiles que hacia dado de 20 o hacia otros sistemas, ¿no? Había muchos sistemas que usaban percentiles. Se me ocurre, yo que sé, Aquelarre, Far West, no sé, es que muchísimos, una barbaridad. Estoy pensando más los que no había usando BRP que los que, o BRP o sistemas parecidos a BRP. O... Luego es verdad que hubo algunos que hicieron un poco de... usando un poquito el sistema del Rolemaster, pero esos fueron los de menos. Y dado de 20 había algunos, pero no había muchos. Luego evidentemente había algunos como Talsorian, con su Cyberpunk y tal, que usaban otros sistemas. Pero bueno, en eso el sistema que ahora usa The Witcher, por ejemplo, el nuevo Cyberpunk también usa el sistema. Porque Talsorian, ellos no avanzan, su sistema no avanza mucho. Tienen ese sistema, lo avanzan un poquito, pero muy poquito. El BRP, sin embargo, yo creo que sí ha avanzado más. La última versión del RenQuest, por ejemplo, sí está bastante avanzado. Luego hicieron la extensión esta de Mitras, que, bueno, a mí me parece que está bien, yo creo que pierde la esencia de algunas cosas, pero yo creo que está bien, es un sistema que está bastante bien y es un sistema percentil, a mí los sistemas de percentiles siempre me gustan, en general, siempre hay alguno malo, pero en general me gustan. Hoy en día se sigue usando mucho BRP, mucho sistema percentil, hay muchísimos juegos que usan BRP, no solo otra vez la nueva versión de Far West, por ejemplo, Omerta, eh, bueno, el último que ha salido de Ricard Ibáñez, creo que usa un percentil también, lo que pasa que no es exactamente eh, BRP, pero bueno, hay muchos sistemas que siguen usando, y bueno, La Llamada evidentemente sigue usando el sistema más evolucionado, la última versión ya está más evolucionada, la última versión es la que ya han dividido los libros en dos para que tengas que gastarte más dinero, pues esa. Y... y no sé, es un sistema que sigue funcionando bien, hay gente que lo odia, no sé por qué, hay gente que prefiere estos sistemas, podríamos decir, rarunos, que funcionan muy bien en algunas cosas y mal en otras. Yo creo que BRP, los últimos sistemas de BRP funcionan en todo, pueden funcionar bien en narrativo, en sistema narrativo. Sí, es verdad que está pensado más para ser un juego, son simulacionistas. Y como todos los juegos simulacionistas, pues tiran más hacia hacer más hincapié, a lo mejor
en combate y cosas así, pero sí puedes meter un apartado narrativo importante. Ya en el antiguo, en lo que era en el RuneQuest 3, que es el que voy a reseñar, ya tenía algo que podía usarse, que era lo de las emociones en el avanzado. Eh, pero bueno, eso no se usaba demasiado. Era una cosa que luego lo depuró Craig Stafford cuando creó el Pendragón. Cuando creó Pendragón lo depuró bastante. Pendragón se convirtió en la niña de sus ojos por porque era lo que más le gustaba. Creo que era el sistema que él consideraba que tenía más depurado. Aunque a mí siempre me pareció que el sistema de RuneQuest era mejor para muchas cosas. Para la mayoría de las cosas. Sí que es verdad que las campañas que podías jugar en Pendragon daban para mucho. A la hora de cómo avanzaban los personajes, ¿no? Era de los primeros juegos que podías hacer cosas como empiezas con un personaje, luego sigues jugando con tu hijo, luego puedes ir jugando con el nieto si sigue vivo, y esa daba una visión de la campaña que estabas jugando más interesante que a lo mejor un juego clásico donde bueno, ibas subiendo de nivel, o ibas subiendo tu porcentaje, ibas subiendo y tal, y llegaba un momento que eras tan alto, tan fuerte, tan bruto, que decías, lo dejo y me hago un personaje nuevo, pero como no había una mecánica puesta en los libros de cómo jugar luego con los hijos o tal, pues era un rollo patatero, crear un descendiente, porque claro, ¿cómo creas el descendiente? ¿Qué hereda del padre? ¿Qué hereda toda la magia del padre? En fin, ese tipo de cosas que en Pendragon estaban más pulidas, ahora sí están más pulidas aún, y hoy en día hay muchos juegos que lo tienen muy muy pulido eso para poder jugar de esta manera, ¿no? Con ese sistema de poder seguir jugando con la familia y hacer una campaña que te da una sensación de más vivo, porque además luego puedes jugar con cosas como que el enemigo de tu padre, que sigue vivo cuando tu padre se ha muerto, te intenta fastidiar de mala manera. Pero bueno, vamos a ir al RuneQuest. Yo voy a enseñar. eh, si queréis que haga. Por cierto, si queréis que hable más de Greg Stafford o del sistema de BRP en sí, lo puedo hacer. Bueno, el sistema de BRP, no sé si sabéis, eso es una curiosidad, que una de las cosas que hicieron para hacer el sistema, es un sistema que salió en el 78, en la primera edición de RuneQuest, fue mandar a gente al monte con espadas y tal, a pegarse, y con eso sacaron varias cosas, como por ejemplo la localización de impactos y tal. Con lo cual, realmente, cuando juegas a esto, te da la sensación, si has hecho, por ejemplo, roles en vivo con espadas y todo eso, sí te da la sensación de que está más cuidado. Es más simulacionista, más real. O sea, realmente te pegas más en brazos, te pegas más en piernas. El escudo, aunque, por ejemplo, aunque no lo pongas, solamente con encararlo, te protege. Sin ver de dónde viene el golpe, ya te está protegiendo. Ese tipo de... protegiendo, y en este caso absorbe puntos de daño. Las armas se rompen con facilidad, las armas se van desgastando. Es uno de los primeros juegos, si no el primero, que eso me lo podéis corregir, ya sea por chat o por comentarios, de los primeros que tienen cosas como el desgaste. O sea, hay cosas que se desgastan, todo se desgasta, las armaduras se pueden desgastar con ácido, las armas se desgastan cuando paras, se pueden desgastar evidentemente cuando golpeas algo que tiene alguna cosa, se pueden romper. Una serie de cosas, por ejemplo, que en Dungeons, la edición, la que estamos hablando, en esa época estaba la primera edición funcionando, no lo contemplaba. Entonces había una sensación un poco más
de realismo, ¿vale? Las cosas se rompían, el mundo en sí también era más duro, es un mundo bastante duro y, y era una sensación, quizás, yo me imagino para la gente de esa época, que era una sensación de modernidad, de juego moderno. La sensación que podemos tener hoy en día con algún juego, cuando salió algún juego en particular, por ejemplo, cuando salió Bárbaros de Lemuria, o cuando salió... Iba a decir PBTA, pero PBTA realmente bebe de otros... Tiene unas cosas que beben de otros juegos. Entonces, por ejemplo, Fate, ¿no? Podemos hablar de Fate, podemos hablar bueno, que Fate bebe de Fuchs, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que tenía cosas que podían revolucionar un poco. Iba a decir cuando salió Vampiro, pero Vampiro no revolucionó el panorama por el sistema. Lo revolucionó por lo que era el trasfondo. Más que el sistema de Vampiro sigue dejando que desear, pero el trasfondo es un gran trasfondo. Es un trasfondo interesante de jugar, a poco que el máster hable poco y hablen mucho los jugadores. Si el máster habla mucho y los jugadores no hablan nada, pierde toda la gracia porque, en fin, es otra... Pero bueno, en general casi todos los juegos donde si el máster habla mucho, mal. A no ser que se le pida que describa, o a no ser que sea unas descripciones y tal, pero generalmente las aventuras la tienen que montar más los jugadores que el máster. Bueno, este es la edición de RuneQuest que tengo. No es la primera edición, ¿vale? Esta es la edición Das Pastoras, ¿vale? Que es la segunda edición, que es la del 91. La primera edición fue del... Bueno, lo editó Jockey Internacional. La primera edición era del 88, esta es del 91. Es una edición donde cambiaron la portada y nos metieron esta... Que hay gente que le gusta las pastoras, a mí no me gusta, no me parece interesante, me parecía más interesante... Voy a sacar el avanzado, ¿vale? Por ejemplo, este estilo de dibujo me parece más interesante, me resulta más evocador que este. De hecho, había algunas portadas que usaron Das Pastoras que no. Yo es que no, la verdad es que no entiendo cuando cambian el arte. No lo consigo entender. Puedo entender cuando ponen más arte, pero cuando cambian el arte totalmente no lo entiendo. Y en este libro se cambió muchas cosas del arte. Eran cosas que hacía yo que intencional, cambiaba el arte, cambiaba la maquetación. Cambiar la maquetación, evidentemente, hay que hacerlo porque de un juego inglés a un juego español siempre va a dar más palabras, porque el español, evidentemente, al traducir tiene más palabras. Tenemos, pues eso, más palabras, más largo. Y va a hacer que tenga más páginas. Y entonces la manera de abaratar un poco el coste es cambiando un poco la maquetación, pero en el momento de cambiarlo todo, en esta edición, en lo que era la primera edición, no nos introducían mucho Gloranta, te metían el mapa que todo el mundo se acordará, del mapa de Europa antigua, que era una Europa bastante diferente, eh, era muy hogwartiana, ¿vale? Muy lleno de cosas que te pueden matar en cualquier momento, donde la gente no se lleva muy bien. Y la verdad es que estaba bien. La verdad es que estaba bien. Y no desentonaba de cuando usabas el material de Gloranta, podías meter perfectamente lo que era esta Europa y no desentonaba nada, porque además Gloranta, si veis el mapa, en el mapa se puede ver bien que era América. O sea, estamos hablando de Genertela. Y Genertela, básicamente, que es el continente norte, era América. Y Palmatela, que es el continente sur, era Sudamérica. Y luego tenías una parte que era
que se convertiría seguramente en Centroamérica y tal, pero bueno. De hecho, había mapas donde se dibujaba por encima, se dibujaba el continente americano y se veía que sí, más o menos encajaban la mayoría de las cosas. Entonces, pues hacías que esto fuese América y Europa, pues es Europa. ¿Vale? De hecho, podéis ver por el mapa que es una Europa un poco extraña también. Es una Europa que tiene zonas tiene zonas sumergidas, tiene zonas fuera del agua que no están fuera del agua. Entonces tiene la zona esta de Terra, a ver, que se vea bien, que lo mire aquí, de Terra Incógnita. Bien. Creo que se me ve muy amarillo. Voy a ver. Ahí. Bueno. Lo primero que te describía es esto si era una cosa clásica de la época, de todos los manuales de la época, tiraba más hacia ser un manual técnico y te hablaba un poco de los juegos de rol, la introducción eran los juegos de rol RuneQuest, eh, luego te decía las runas, que te explicaba aquí un poquito lo que eran las runas, que luego las runas tampoco es que tuviesen tanta importancia, tenían importancia, pero bueno, al final era un juego bastante genérico. A veces jugaba, yo me acuerdo jugar partidas que era como jugar un Dragon y mazmorras, pero donde todo era más peligroso. Y también las sensaciones que te daba este juego eran a mí me daba, las sensaciones que me transmitía eran más gratificantes que en Dungeons and Dragons. Quizá porque aquí notas más que eres bueno. Cuando empiezas a progresar notas más el progreso, porque vas subiendo los porcentajes. Cuando eres bueno, realmente eres bueno. O sea, las probabilidades de fallo son mucho menores, muchísimo menores. Las probabilidades de acierto muchísimo mayores. Y luego, al no ser por niveles, pues la sensación de progreso era mejor. O sea, al no ser niveles, no, ahora subo nivel y soy mejor porque he subido un nivel. Un poco realista. Aquí sí que era como más realista la forma de subir, subías poco a poco, los porcentajes de uno a veces no subías porque no había sacado la experiencia de eso, que la forma de subir era... Bueno, el sistema BRP, que no lo he comentado, es tirar un dado de 100 y sacar por debajo lo mismo, lo mismo por debajo del valor que tengas en la habilidad correspondiente. Luego, en el caso de RuneQuest había críticos, pifias y especiales. El crítico era un 5%, la pifia dependía de tu porcentaje, generalmente 100 siempre era pifia, pero luego dependía de tu porcentaje, fallo. Había una cosa que era fallo automático, que era 96 para arriba. Daba igual que tuvieses 97%, daba igual, 96 para arriba era fallo. Y luego tenías el especial que hacían algunas armas que eran capaces de empalar, por ejemplo, y era un 20% de tu porcentaje. Y empalar era muy bestia porque las armas que empalaban doblaban el daño. Si encima hacían crítico, pues imaginaos, dobla el daño y el crítico aquí era daño máximo. Y ignoraba armadura y demás, ¿vale? El crítico, el especial no. Pero bueno, empalar el problema que tenías que a veces se quedaba clavado la lanza o lo que fuera y tenías que hacer una tirada de fuerza para sacarlo, ¿vale? Dependiendo del máster, un poco. Nuestro máster siempre había que tirar, o al menos al principio. Luego es verdad que aligeró un poco y las partidas dejaron de molar porque fue... En fin, al aligerar mucho el juego pierde un poco la sensación de las sensaciones que te dan al principio y y yo creo que eso es importante, esas sensaciones, esa peligrosidad, ese no saber qué te va a salir, qué te va a pasar.
El que la cosa está de decir, no, es que mi personaje sale de casa en su caballo y no sabe si va a volver con el caballo, sin el caballo, vivo, muerto o lo que sea, y a lo mejor hace un trayecto de un sitio a otro. Y eso sí te lo daba mucho este juego, que otros juegos no te lo daban tanto, y los juegos de hoy en día en general no te lo dan casi ninguno, porque la sensación de, por ejemplo, yo cuando juego a Dungeons Quinta, a mí no me da sensación de peligro en ningún momento, es decir, es muy difícil morirte, muy difícil morirte, es muy difícil que te pasen cosas realmente malas, los módulos y todo eso, las eventos oficiales están hechas, no sé, me parecen muy sencillitas. Me parece muy sencillito, muy sencillito. Estoy hablando de los de Dungeons Quinta, no de juegos que emulan a Dungeons Quinta o que usan el core de Dungeons Quinta, porque hay juegos que emulan al core de Dungeons Quinta, que las aventuras sí que dan cosita. O sea, dan cosita en el sentido de que tienen mucho más sensación de peligro. También a veces más sensación de maravilla, que eso también es importante, eso se ha perdido un poco en los juegos, la sensación de maravilla, de llegar. También se ha perdido un poco porque ahora mismo hay mucho jugador ya que lo que hace es coge, le dices, vamos a jugar a tal, y se busca el PDF, se lo lee todo, se lo lee de arriba a abajo, para saberse todas las reglas, toda la ambientación y todo eso. Y entonces pierde la sensación de maravilla de que de repente un jugador descubra el trasfondo. Yo, por ejemplo, si sé que voy a jugar un juego, y si es un juego que no he jugado, no me leo nada. No me leo nada porque a mí me gusta que el director de juego me enseñe el juego, me enseñe el mundo. No quiero saber nada. Puedo leer alguna reseña, pero reseñas que no me expliquen el juego en sí. Pero bueno, eso ya es una cuestión mía, personal, claro. Que hay gente que dirá, no, yo es que quiero saberlo, porque así, seguro que, lo que dicen algunos, seguro que interpreto mejor. No tienes que saberte el trasfondo para interpretar bien, o interpretar mejor. No lo tienes que saber. De hecho, es probable que si te sabes el trasfondo interpretes mal. Porque haces un 2 3 que es como se debe hacer desde mi punto de vista. No, hombre, no. Tú, el trasfondo te lo explica un poco el máster, y sobre eso ya te haces una idea de qué tipo de personaje quieres o qué tipo o cómo lo quieres ir derivando y cómo quieres irlo jugando. Yo soy muy de que los personajes al principio pueden tener una pequeña historia personal. A mí me interesa sobre todo un poco de, más que la pequeña historia personal, el carácter que tiene ese personaje y todo eso. Y luego cómo va derivando, cómo va avanzando ese carácter, esa historia. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que mis jugadores, que no lo hacen muchas veces, pero bueno, me gusta que mis jugadores, entre aventuras, si hay un periodo largo entre aventuras y digo, mira, esto ha acabado en tal fecha y pasan 3 meses, me cuenten qué ha pasado en esos 3 meses, qué han hecho en esos 3 meses. Me parece más interesante, porque además los jugadores ya tienen el personaje, ya lo tienen hecho, ya se han hecho a él, ya les gusta el personaje, ¿no? A veces te haces el personaje y te tiene que acabar gustando tu personaje. Ya sabes cómo, ya le has modelado, y entonces ya le puedes dar cosas de historia entre aventuras que son, evidentemente, el grupo de jugadores no... Se supone el grupo de personajes, no de jugadores, no van a ir siempre juntos a todos lados. Va a haber momentos que, evidentemente, si pasa un mes o pasan 2 meses entre aventuras, se van a ir cada uno por un lado a arreglar sus problemas o lo que sea. Y no es necesario que el máster tenga que estar dirigiendo todo el tiempo que hace cada jugador, cada personaje. Luego, cuando empieza la aventura, preguntas y haces como una especie de sesión cero antes de la aventura, para que te expliquen de dónde vienen y todo eso. Y si lo puedes coger, eso que te han contado, e incorporar, perfecto. Bueno, vamos a seguir con esto, que es que me enrollo y malamente.
Bueno, después de hablar de esto, te habla de los materiales, los del juego, leer los dados. Aquí hay cosas que ya no hay en los juegos actuales, lo de leer los dados, porque ya se supone que todo el mundo sabe leer los dados, saber cómo tirar un dado de 2, un dado de 6, un dado de 3, bueno, un dado de 6, claro, un dado de 3, etcétera, etcétera. Eh, bueno, este, por cierto, BRP usa todos los dados, todos, absolutamente todos. Lo cual es perfecto. Todos los dados clásicos, hasta dado de 20, ¿vale? Dado, no usa dados de 30, ni dados de 16, ni nada de eso. Eso ya lo dejamos para clásicos de mamorreo. Y luego aquí te están hablando todo el tiempo, te van explicando cosas con la saga de Cormac. Cormac el Picto. Y con la saga de Cormac el Picto te, te van a ir explicando eh, diversos capítulos, diversas cosas como el combate y tal, te lo van a ir explicando con la saga de Cormac el Picto. Aquí te dice que Cormac el Picto, Sinila Vandala, Churkak, el Escitiano o Nicolos de Bizancio son los que te van a ayudar a ver las reglas. Y a diferencia de lo que pasa en los libros actuales, te los ponen después muchos, no todos los libros actuales, algunos libros actuales, los ejemplos te los ponen bien explicaditos en un idioma que se entiende y en una forma que se entiende. Esto es una pullita para The Witcher. Justo debajo de... Bueno, The Witcher o juegos que de repente se pone a hablar a alguien mal, ¿vale? O te lo explica que te saca del libro, ¿no? Te lo explican después del capítulo. O sea, te ponen un capítulo, te ponen el combate, se hace no sé qué, bla, 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 y luego te explican, normalmente en cursiva, te explican con un ejemplo el este. No te lo ponen en sitios aparte, no te lo ponen en cuadritos aparte, que tienes que estar mirando cuadritos, tienes que estar leyendo, y luego leer lateral de cuadrito, donde a veces el cuadrito tiene reglas. Las reglas no pueden ir en cuadritos separados. Pueden venir tablas, pero no reglas. Las reglas todas, por favor, ponedmelo en el libro sin que tenga que estar buscando regla arriba, regla abajo, porque además si no tiene un buen índice, y muchos juegos no tienen muy buen índice, tienes que estar buscando las reglas de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. O hacer lo que acabo haciendo yo, que es coger unos folios y escribirme todas las reglas. Pero para eso no tengo un libro. Cojo una guía de inicio o cualquier cosa de estas donde me explican las reglas y punto. Bueno, nada más llegar a cómo crear un aventurero, que te empiezan a explicar cómo crear. Esto es el básico. Luego en el avanzado te viene otra manera de crear un aventurero y luego la gente se inventó 20.000 formas. Te viene la ficha básica, famosa y maravillosa del Unequest, donde aquí podemos ver la primera cosa curiosa, que es esto, ¿vale? El hombrecito ese. El hombrecito ese, a ver si sale bien, donde viene cabeza, los puntos de armadura y los puntos de golpe. ¿Por qué? Porque en este juego tenías localizaciones. Cuando golpeabas, golpeabas en una localización. Una localización que hacías tirando dados de 20, ¿vale? Aquí está. Dado de 20. Y evidentemente donde más podían pegarte es en piernas y brazos, que era lo lógico. Bueno, creo que aquí en los dados de juego, vale. Creo que te decía lo del dado de... Vamos a ver, dado de 100. Dado de 100. Bueno, aquí no te lo explican. Aquí dice que el dado de 100 tiras dos dados de 10. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué era lo mejor? Tirabas un dado de 100, tirabas un dado de 10 y un dado de 20. El dado de 10 eran las decenas y el dado de 20 las unidades. ¿Con esto qué lograbas? Pues varias cosas. Lo primero, no tenías que tener la cosa de marca el tal.
estamos hablando de una época donde no existían los dados de 100 que hay ahora, que son los dados de 10 estos que tienen dos dígitos, ¿no? El 9-0, el 0-0, el 1-0, en fin. Entonces, no existía y había gente que decía, tiro y marca el de un color, y luego tiro y marca el de otro color, y luego tiro y marca el de otro color, el del color tal, y estaba todo el tiempo cambiando. Para evitar eso, nosotros hicimos lo del dado de 10 y el dado de 20. Te tiras un dado de 10 y un dado de 20 y ya está. El dado de 10, decenas, el dado de 20, unidades. ¿Cómo marca el dado de 20? Pues el último numerito. Si sale un 20, es el 0. Si sale un 19, es el 9. Ya está. Una vez me discutió alguien que las probabilidades eran mayores. No, las probabilidades son las mismas. O sea, da igual, si tiras con un dado de 40 también lo podrías hacer. O sea, no tienes con un dado de 30 también. O sea, las probabilidades serían las mismas. En el momento que es un dado que es de decenas enteras, da lo mismo. Pero bueno, cuando se lo expliqué al tipo, no lo entendió. Me estuvo hablando de estadística y dije, y me estuvo hablando de estadística mal. Pero bueno, me parece bien. El caso es que si tiras así, eliminas una tirada. ¿Cuál? El dado de 20 de localización, porque ya el tiro, o sea, cuando tiras el dado de 20, el dado así, el dado de 20 ya está marcando la localización. Entonces te ahorras una tirada y ya es más rápido. Y esto, por ejemplo, en el Far West, que también tiene ¿cómo se llama esto? Localizaciones, ya te lo ahorras, ¿no? Y bueno, ya en algunos más te lo ahorras así, tirando dado de 100 yo le amo dado de 100 clásico, porque luego cuando ibas a las jornadas pretéritas, aquellas por los años 90, cuando ibas a esas jornadas, la mayoría de gente tiraba así. Había alguno que tiraba con el pero había mucha gente que tiraba así. Ahora no lo ves apenas. De hecho, no lo ves ni siquiera en los viejos roleros. A veces no lo ves tampoco. No entiendo de repente. Pero bueno, y está hablando cuando se juega esto. Cuando se juega al otro, pues tienes contado de 100 de toda la vida, de toda la vida de ahora, que es el de 10 caras con dos numeritos. Y ya está, con los 90, 80 y tal. Bueno, te dice la creación del aventurero. Que bueno, lo primero que tienes es que te elijas el nombre. O sea, aquí empieza un poco al revés de cómo se empieza ahora. Y te va explicando las características que tienes, que son clásicas: fuerza, constitución, tamaño, inteligencia, que es personalidad, que luego se cambió en otros juegos por poder, destreza y aspecto, que es el carisma, que luego en Stormbringer o en Elric, por ejemplo, era carisma y tal. Bueno, luego te explica un poco de cómo tirar. Aquí te explica cómo tirar un ser humano. Que te dice que tienes que tirar 3 de 6 en todas las características y luego, pero 2 de 6 más 6 en tamaño e inteligencia. Se supone que los humanos son más listos que una planta. Es que menos de inteligencia 6 creo que es inteligencia animal, entonces así te evitas que salga un humano con inteligencia animal, aunque podría pasar. Te pegas un golpe en la cabeza, pierdes inteligencia y ya está. Y ya lo tendrías ahí hecho. Y luego viene, pues, bueno, y el tamaño, claro, para que seas un tamaño adecuado. El tamaño aquí, de todas maneras, no es altura. En Stormbringer, el tamaño sí venía determinado a la altura. Y luego, además, tenías la constitución, que era aparte. Aquí el tamaño es más bien el peso. O sea, lo que pesas. Aunque, claro, se supone que un tío con tamaño 18 es una mole. Pero bueno, podrías hacer todo lo que fuese una mole en otro sentido, que fuese más, como soy yo, más redondito. Pero bien. Luego te explican los puntos mágicos que se usan con la PER. Y luego ya, veis, aquí por ejemplo, esto es lo que digo, te van poniendo la saga de Cormac para explicarte cómo va saliendo Cormac. Te dice que Cormac tiene fuerza 17, constitución 9,
Tamaño 12, inteligencia 14, per 12, destreza 8 y aspecto 13. Es muy fuerte, muy poco diestro, es bastante... es curioso. Y luego te va explicando, con este personaje te va explicando, pues, como tiene per 12, tiene 12 puntos de magia. Los puntos de fatiga, vale, en este juego te fatigabas. Empezabas con puntos de fatiga. eh, los puntos de fatiga te contaban tanto la carga que llevabas, es decir, tú puedes llevar una carga, vale, los puntos de fatiga son la suma de tu fuerza y tu constitución. Y entonces, las armaduras tenían carga, las armas, todo lo que llevas, lleva carga. Y eso te lo restabas de tus puntos de fatiga. ¿Vale? Los puntos de fatiga iban subiendo y bajando y podías empezar con puntos de fatiga negativos. ¿Qué hacían los puntos de fatiga negativos? Si empezabas con puntos de fatiga positivos, no pasaba nada. Si empezabas con puntos de fatiga negativos, esos negativos se restaban a los porcentajes. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy super cargado, llevo una coraza y llevo unas armas tochas, llevo un escudo grande y a lo mejor empiezo con -3. Pues ese -3 se lo resto por ejemplo, a pegar, a esquivar, cosas así. Bueno, a esquivar creo que era el doble, ¿no? El doble de los puntos de fatiga. No, el esquivar restabas la carga. A esquivar le restabas la carga y luego los puntos de fatiga, no sé si era el doble o algo así. Pero siempre le restabas la carga, con lo cual, para ir con un personaje que esquivase, tenías que ir sin armadura, prácticamente. Agua. Esto lo cortaré en la edición en directo. Bueno. Eh, bueno, luego te explican los modificadores del daño. Los modificadores del daño eran un poco más complejos. Y de hecho los modificadores, lo que eran los modificadores de los bonus, aquí en este juego se usaban bonus a las habilidades. Los bonus se eran un poco complicados estamos hablando de RuneQuest 3, ¿vale? A la hora de calcularlos, porque habían características que eran primarias y características que eran secundarias. Las secundarias daban menos puntos, que no sé si era la mitad de puntos o algo así, que las primarias para los modificadores de, pues por ejemplo, el de manipulación, el modificador de agilidad o lo que sea. Entonces, a la hora de calcularlo, lo normal es tener la tabla para hacer el cálculo de todos los modificadores, o si subían o bajaban, pues lo tenías que tener en cuenta, que subían o bajaban los modificadores. Era un poco más, era diferente, ¿vale? Respecto a, por ejemplo, a la llamada. La gente que tiene más en mente cómo funcionaba la llamada era una simplificación que hicieron del sistema de RuneQuest. Stormbringer igual, una simplificación del sistema de RuneQuest, era más fácil calcular todo. De hecho, en la llamada no había modificadores, por ejemplo, como tal. Sí, tenías en cuenta la característica, pero no calculas modificadores. Los modificadores en el Stormbringer no tenías principal y secundario, eran principales o principales. Había negativos, unos que te contaban como negativo, como el tamaño para sigilo, y otros que ya está. Era lo único que había. Aquí no, aquí hay negativos también, hay principales y secundarios. Y era un poco más complicado a la hora de calcular los modificadores. Aunque también era más, para el juego en sí era más lógico como estaba calculado aquí. Porque lo intentaron hacer, pues eso, muy simulacionista. Aunque claro, luego había cosas que no contemplaban bien, pero bueno, eso ya es otra cosa. Luego hay una cosa que era el movimiento de reacción de las armas. Las armas, que claro, estoy mirando aquí directamente. Las armas tenían, dependiendo de tu destreza, eras más rápido o menos rápido. De tu destreza y de tu tamaño, para la hora de golpear cuerpo a cuerpo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si eras más grande, se suponía que tenías más alcance y eras más rápido. O sea, mejor dicho, pegabas antes. Y era una forma de compensar
lo que es el tamaño, ¿vale? Tienes más alcance, entonces vas a llegar antes a pegar que el otro. Y las armas además tenían un MR, que es un momento de reacción, que era lo rápido que eran las armas. Las armas a dos manos eran más rápidas porque eran más grandes. Vale, entonces aquí si si eras un tipo grande con un arma a dos manos, pegabas antes. En cuerpo a cuerpo, a distancia era por destreza, es decir, no contaba nada para nada el tamaño y evidentemente un elfo, por ejemplo, que era muy diestro, pegaría antes, pegaría pues a lo mejor en el 0. Y el MR también, ¿para qué te valía? Aparte de para pegar antes o pegar después, era aquí en lugar de usar iniciativas va por MRs, ¿vale? El MR empezabas en el 0, 0, 1, 2, 3, el que pega en el 0, pues tal. También servía para a la hora de pegar veces, ¿vale? ¿Cuántas veces podías pegar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el que pegaba, tenía MR2, podía pegar más veces? Sí, si tenía otro arma, ¿vale? Si tenía otro arma, podía pegar más veces. O si, por ejemplo, si ibas con dos armas, pegabas. Imaginamos que tienes MR5. Pegabas en el 5 y luego sumabas el MR del arma. Bueno, no, si pegabas en el 5 no podías pegar en el 10. Pero bueno, si pegabas en el 4 podrías pegar en el 9, creo recordar. No lo sé porque no me acuerdo muy bien de cuánto sumabas. Sumabas el MR de la arma más 2 o algo así para pegar el segundo golpe. Entonces podías golpear dos veces, o sea, aquí pegar dos veces era si era suficientemente rápido, si era suficientemente grande o llevabas armas suficientemente rápidas. Para las flechas igual, si eras muy rápido, si pegabas en el 1 o en el 0, podías pegar 3 flechas por asalto, si no pegabas 2. Lo normal era pegar 2, pero había personajes que eran muy rápidos que podían pegar 3 flechas por asalto. La magia igual, la magia costaba MRs igual al número de puntos de magia que gastases. Los números de puntos de magia que gastases era lo que te permitía cuando ibas a tirar. En general, el MR de conjuros era el MRDs, ¿vale? Pongamos que eras diestro, tenías un MRDs 2 y tirabas un conjuro que costaba 2 puntos de magia, pues lo lanzarías en el 4. Y luego sumabas el MRDs más los puntos de conjuro para lanzar el siguiente conjuro si podías. Puedes lanzar un conjuro, 2, por ejemplo, cuando ya tenías cosas muy bestias tipo protección 8, todo el mundo, o cuchilla afilada 6, todo el mundo se está acordando de cuchilla afilada 6, todo el mundo que ha jugado a RuneQuest, pues solo podías tirarlo una vez, el cuchilla afilada 6 y claro, hacías más 6 al daño y era un 5%, ¿no? Para pegar o algo así, no sé, no me acuerdo muy bien, pero era algo así para pegar por cada puntito. Y 6 puntos de magia que te quitabas, ¿vale? Pero bueno, luego hablaremos de un poquito más de lo que era la magia en este juego. Luego, bueno, te sigue hablando más de la saga de Cormac, el modificador te explica los modificadores de habilidad de movimiento, del modificador de habilidades, la sección de armas y la experiencia previa. La experiencia previa del personaje que es como lo bueno que vas a ser. Lo bueno que vas a ser dependía de la edad que tuvieras. Cada año, por encima de los 15 años, sumabas 30 percentiles que podías repartir entre habilidades, ¿vale? Entre tus habilidades. Las habilidades no podían subir de esta manera, dando puntitos hasta los que tenían comprobación de experiencia, es decir, las que había unas... Voy a volver otra vez a la hoja del inicio. A la hoja del inicio, esta. ¿Veis que hay en las habilidades hay algunas que tienen una casillita al lado y otras que no tienen casillita, como por ejemplo los idiomas, a ver, los idiomas aquí, todas estas de aquí de conocimientos no tienen casillita, ¿vale? A ver, aquí,
¿Veis? No tienen casillita. Vale, pues en las que tenían casillita, lo máximo que podéis ponerte al principio era un 75. Contando el modificador y todo, lo máximo que podíais tener era 75%, que es bastante alto, ¿vale? Y a las que no tenías podéis llegar a un 100%. Eso era un poco exagerado. Muchos masters hacían la regla del 60 como mucho, o del 50, o de... 50 era un poquito bajo, por ejemplo, para un guerrero en armas. Un pelín bajo, pero bueno. Sí es verdad que empezar con 75 tampoco era tanto, porque a la hora de subir respecto a otros juegos, aquí cuando los sacabas para subir tenías que tirar el dado de 100, ¿vale? Una vez, vamos a explicar cómo se subía. Cogías, sacabas la habilidad. Si sacabas la habilidad te ponías una X. Cuando acababa la partida, tirabas las habilidades que tuvieras X. Si sacabas por encima, podías subir. Si sacabas por debajo, no podías subir. Con lo cual, cuanto más alto eras, más difícil era subir. Sí es verdad que para subir se le sumaba un modificador, que creo que era un modificador de inteligencia. O algo así. Quiero recordar, a la tirada. Pero aún así, era difícil. Y cuando lo sacabas, subías un D6, que era muy bajo respecto a otros juegos. Desde el mismo sistema, porque por ejemplo en estos millas subías un D10 cuando tirabas para subir y todo eso. Entonces la subida era lenta. Luego, por ejemplo, nuestro máster habitual inventó un sistema que aparte había puntos de experiencia para poder subir en otras habilidades. Y se subían a través también de crucecitas, se tiraba la cruz, pero tenías tan X puntos para poder repartir. Tirando el dado, tirabas el dado y lo restabas. O sea, si lo sacabas, por ejemplo, tirabas el dado y si salía un 7 te daba 10 puntos de experiencia, pues restabas 7 a 10 y te quedaban 3 puntos de experiencia para poder repartir en cualquier otra habilidad. Entonces, bueno, era un sistema. Yo, por ejemplo, en Stone Ninja daba crucecitas, que decía yo. Era un sistema para dar, para premiar a la gente que interpretaba bien, o que había jugado bien, o que había hecho algo especial o tal, pues daba crucecitas. Daba X crucecitas. O por ejemplo, si la aventura estabas viendo que tenía una dificultad más alta de la que esperabas al principio, por lo que fuera, pues lo compensabas dando cruces. En mi caso daba cruces para que la gente pudiese tirar y subir habilidades o características. Que eso también. Bueno, volvemos aquí. Hacías las habilidades y luego te ibas al equipo, ¿vale? El equipo, bueno, te comprabas tu equipo y ya está. Como podéis ver, aquí no había en el básico, ¿vale? No había nada que tuviera, nada que fuera profesiones ni nada así. Digamos que tú te lo hacías a tu gusto el personaje, te lo repartías como quisieras y lo hacías como quisieras. Bueno, después de esto te explicaba el sistema de juego, que es básicamente lo que os he contado, que te hablaba un poco de cómo funcionaba las habilidades, la tabla de resistencia. No sé si os acordáis de las tablas de resistencia famosas estas que hay gente que las odia. A mí me siguen gustando, pareciendo graciosas estas tablas de resistencia. Ahí está, ahí está. Que era la característica o la habilidad activa contra la pasiva, y había que sacar un porcentaje, y si lo sacabas por debajo, pues no te afectaba, o vamos, no te afectaba, ya está. Si eras el activo, tenías que sacar por debajo también, ¿vale? Si eras el activo tú. O sea, si tirabas tú, sea como sea, si tirabas tú, si eras el jugador y tirabas, tienes que sacar por debajo del porcentaje este. Para poder pasarlo, y que, pues esto es la tirada de salvación de toda la vida de Dios de otros juegos. Pero se hacía con una tabla. Hay gente que lo odiaba, a mí no entiendo muy bien. Hay gente que odia las tablas, que me parece bien, está bien, las tablas sí que es verdad que es un poco de juego antiguo.
Pero en un mundo donde está volviendo los retroclones y todo esto, no le veo yo tampoco. Quizá habría sido mejor una forma más elegante, tipo tirar características sin más o tirar. Pero bueno, no está mal tampoco. Eh, luego te habla pues del daño, de cómo funciona un asalto, del tiempo del movimiento, de la progresión del personaje, que es lo que he explicado, y, y cosas así. Y luego viene el capítulo del combate. El combate es un capítulo bastante amplio donde te explica un asalto de combate, cómo se incrementa, bueno, cómo incrementar las habilidades de armas, que eso realmente con el sistema de juego ya te viene claro. Las habilidades de combate, cómo funciona el cuerpo a cuerpo, y luego las detenciones y los golpes críticos. Tiene tabla de críticos. Vale, aquí puedes hacer. A ver, vamos a ir a la página. Vale, 16 saga de Cormac. Bueno, también tiene tabla de pifias, no de críticos, perdón. Tabla de pifias. Te explica cuando te. Pues eso, qué te hace cuando te hacen un crítico. Te viene un apartado solo para cómo extraer un arma que está empalada, que es lo que he dicho antes, cuando empalas se puede quedar ahí. Y luego tienes las tablas de pifias, que tienes dos, ¿vale? De armas naturales y las de armas de ataque y detención. Estas las hicieron con lo que he dicho antes, de la gente que fue a pegarse, vieron lo que pasaba y sacaron las pifias de ahí. Con lo cual no hay barra basadas como en otros juegos que tienen tabla de pifias y tal, que de repente hace una pifia, te mueres. Aquí no pasa exactamente eso. Hay algunas que sí, que la pifias, que te golpeas y todo eso, porque evidentemente te puedes golpear, pero la mayoría son cosas como que se te cae una pieza de armadura, o pierdes la siguiente, te quedas distraído y pierdes la siguiente tensión, o el siguiente ataque, o cosas así. Eso es la mayor parte, porque tú este es un tobillo. Sí, no. Cosas bastante lógicas que pasan cuando haces un combate, o de hecho puedes pasarte cuando estás paseando por la calle. Eh, Después de todo esto te explica las habilidades que hay, las habilidades de agilidad, te las explica bien, ¿vale? Va a ser bastante mejor que muchos libros actuales, que cuando te pasan la explicación de las habilidades dices, pues vale, hombre, está bien, pero tampoco te dejan tan claro. Estoy hablando mucho, pegando muchos dardos contra los libros actuales, pero es que últimamente me están. Hay muchos juegos que me están decepcionando tanto y de autores importantes que no sé, no entiendo. También es verdad que hay juegos que me están sorprendiendo para muy bien. Juegos modernos cuya lectura me parece muy interesante y que me puede aportar, aunque no lo vaya a dirigir, o si lo voy a dirigir, me puede aportar muchísimo a una partida, a una campaña normal que esté haciendo de casi cualquier juego. También es verdad que eso hay muchos. Eh, pero bueno, volvemos a esto. Te explica las habilidades mágicas y luego te explica un poco el mundo. El mundo en sí, que te explica en el libro básico, ¿vale? El que va a salir ahora nuevo, el Request 7, es directamente Gloranta. Con lo cual no. Cuando te explica el mundo, es muy curioso, porque vas al mundo y dices, me va a explicar algo del mundo. Y no, te explica los daños que te pueden hacer las cosas que hay alrededor tuyo. Cosas como el fuego, los venenos, la hambre, la sed, eh, la asfixia y. El hambre, la sed y las necesidades. Te habla de las necesidades. Muy bien, muy bien. Bueno, realmente lees el capítulo y no te habla de nada. Acerca de esto, te habla más bien de cuando tienes hambre o cuando necesitas descansar.
Pero bueno. Eh, y luego van las criaturas, ¿vale? Las criaturas donde te habla de la diferencia entre la inteligencia fija y la inteligencia normal, que la inteligencia fija es animal, ¿vale? Te habla de los efectos de la carencia de características, porque hay criaturas que no tienen características, ¿vale? En un ser humano, que la carencia de características es la muerte, pero hay criaturas que directamente no tienen características porque no las necesitan o porque no tiene sentido que las tengan, ¿vale? Cosas como aspecto, por ejemplo, ¿no? Que es más bien el carisma, no lo tienen que tener. Lo primero que te pone es la tabla de rasgos caóticos para criaturas porque aquí, claro, aunque todo el tiempo no te están hablando de Gloranta, en Gloranta el caos es importante. El caos es malo, en general, y el caos es importante porque el caos, si caes en algo caótico, en una fuente de agua que tiene, o tocas algo, normalmente te muta. Y en mutarte suele ser malo, excepto en el Imperio Lunar y algún sitio más de gente loca. Eh, Ser caótico es muy malo. Es muy malo y de hecho si te pilla un Orlanti por delante te va a matar si tienes algo de caos. El caos se puede limpiar siempre y cuando el máster quiera dejar. Luego, bueno, vienen las criaturas, vienen las imágenes de las criaturas. Aquí es una de mis quejas, ¿vale? Veis las imágenes de las criaturas y todo eso. No os voy a poner la imagen, pero podéis buscar la imagen de estas ilustraciones en el libro original, que son grandes, no están, aquí están cortadas, hay algunas que directamente están calcadas. O sea, esta, por ejemplo, esta imagen del enano no es la original. Esta la ha dibujado una señorita cogiendo la imagen original y la ha calcado o la ha dibujado por encima o no sé qué ha hecho, pero la original es mejor que esta. Hay imágenes que directamente, como esta, dices de dónde. Esta no está en el original tampoco, y no sé por qué pagaron para esto. Es decir, no sé si estáis viendo que estoy haciendo un incover este año. Yo no soy un dibujante, no sé dibujar, pero sé dibujar mejor que esto. O sea, no entiendo muy bien estas. No sé si esta es original. Esta sí es original de un gigante, la verdad que es una castaña, pero yo creo que no. Creo que no, pero bueno, evidentemente, a saber, este hombre lobo que está dibujado, yo que sé, que este puede ser original, ¿eh? Pero yo creo que tampoco. A este hombre lobo, ¿quién lo ha dibujado? ¿Qué le pasa en los brazos? ¿Qué le pasa en los brazos? ¿Qué le pasa en las piernas? Pero, ¿qué le pasa a este hombre lobo? Cuando se transforma en hombre lobo, se deforma. ¿Qué le pasa? No sé. Sí, porque además es muy raro, porque luego hay ilustraciones. Bueno, el pato famoso. Mira qué pato más maravilloso. Sí, porque se puede jugar con patos. Y es lo mejor que tiene el juego, que puedes jugar con patos. No lo mejor que tiene el juego, pero es algo súper curioso. Los patos, que son una castaña en todo. En todo, o sea, yo creo que no son buenos en nada. En nada. O sea, o sea, esto sí que no. Claro, esto es un juego antiguo. Aquí no hay ningún tipo de intentar que la cosa esté nivelada ni nada. O sea, no. No interesa. O sea, no interesa. Madre mía, de repente qué luces. A ver, vamos a bajar esto un poquito. Así. Perdón. Luego tiene maravillas como el pulpandante. ¿Veis? El pulpandante ahí. Muy mutuliano. Los trolls, se pueden jugar con trolls. Los trolls aquí son inteligentes. En Genertela tiene una cosa muy. Bueno, en Gloranta tiene una cosa muy bonita. Que es que son. Se comen todo. No son malos los trolls, de hecho, no son malos. La historia de Gloranta es muy curiosa, ¿no? Ellos vivían debajo de tierra hasta que de repente le tiran un sol. Sale un sol, ¿vale? Cogen y encierran a un dios sol, le encierran en la tierra y hace que los trolls que están acostumbrados
a la oscuridad, tengan que excavar y salir, y es cuando salen al mundo exterior. ¿Vale? Luego liberan al sol y todo el rollo, pero ya se quedan fuera, ¿vale? Viviendo fuera. Y bueno, después de esto viene el libro de magia. El libro de magia que tiene una ilustración también de que es una castaña, o sea, donde que o sea, libro de magia, libro de magia, donde te explican los diferentes tipos de magia. ¿Qué tiene de bueno la magia de este juego? Vale, la magia de este juego tiene varias cosas muy interesantes, muy novedosas en su momento. Hoy en día ya no es tan novedoso, evidentemente, pero es que hay tres tipos de magia, ¿vale? Y un personaje puede tener los tres tipos de magia. Tiene una magia. Vale. Vamos a ver los tipos de magia. Tiene la magia espiritual, ¿vale? Que es la magia que suelen tener casi todos los jugadores, casi todos los personajes que se vayan a crear tienen magia espiritual. Luego suelen tener también magia divina, pero bueno, la magia espiritual se calcula multiplicando la característica de per por 5. A eso se le resta la carga que lleves y se le suma tu modificador de inteligencia, bueno, tu modificador de magia, ¿vale? Que el modificador de magia es inteligencia como primaria y poder como secundaria, o un rollo de esos patateros. Poder, per, como secundaria o algo así. Y no sé si también había destreza, no lo sé. Y esos, pues eso, se tira y si lo tienes, pues lo sacas. Y eso puede ir, los hechizos son hechizos. Normalmente la magia no vamos a tener bolas de fuego ni nada de eso, son hechizos más tipo hago que un arma pegue más fuerte, o hago que yo pueda pegar más fuerte, o me hago yo más fuerte, o me tiro algún tipo de protección. También hay hechizos, el hechizo ofensivo de aquella manera es una especie de disrupción, que es que le dan calambres al tipo y le hace daño, ¿vale? Y bueno, hay hechizos más potentes, pero vamos, es el hechizo básico de daño, que seguramente es disrupción, porque puedes freír a un tipo a disrupciones. A poco que empiezas a tirar y estés a distancia, puedes freír a un tipo de disrupciones, aunque haga un de 3 de daño, dado de 3, dado de 3, dado de 3, acaba haciendo bastante pupita. Y nada, es un. Cuando tiras un hechizo ofensivo, siempre es puntos de magia contra. Per contra per, puntos de magia contra puntos de magia, ¿vale? Y. Y ya está. Y luego los hechizos cuestan unos puntos de magia. Hay hechizos variables en magia espiritual que puede. Que si lo aprendes, cuando aprendes un hechizo, lo aprendes al nivel que sea. Hay hechizos que son por ejemplo, disrupción creo que cuesta 2 y no puedes subirlo. Es disrupción, cuesta 2 y no lo subo. Pero hay hechizos que, como por ejemplo el de protección, que cuando lo aprendes protección 1 y luego puedes ir subiendo. ¿Cómo se suben los hechizos? Haces un combate espiritual contra un espíritu de magia que te enseña el hechizo, ¿vale? Aquí hay combates espirituales. De hecho, es muy normal hacer combates espirituales contra. En RuneQuest hay muchos espíritus que salen y te atacan, y si te atacan y consiguen. Si consiguen ganarte, te poseen y hacen que hagas cosas como, por ejemplo, suicidarte. Es bastante. A veces hacen eso, a veces no, a veces están detrás de ti y es una marioneta del máster, mientras los demás jugadores no se den cuenta, aunque bueno, hay hechizos para exorcizar y todo esto. Un chamán, por ejemplo, puede entrar en combate espiritual de manera automática. Un personaje normal no, pero un chamán sí. Un chamán sale de su cuerpo y puede combatir espiritualmente, como el Doctor Extraño. A ver.
Bueno. Y... Evidentemente cada vez creo que el espíritu de Per, los espíritus de magia, creo recordar que tiraban la Per para tirar el espíritu eran en dados de 3 y cuanto más poderoso, o sea, por ejemplo, tener un protección 6 es complicado porque ya creo que tiran 6 dados de 3 de Per y claro, eso se suma y esa es la Per con la que tienes que luchar con la tuya. Tienes que luchar o hacer un combate espiritual. Si eres un chamán, por ejemplo, puedes usar un objeto que se llama Fetch, que ese Fetch tiene puntos de magia que lo puedes usar para combate espiritual. También hay hechizos que te permiten subir tu defensa espiritual, que te sirven para defender. No para atacar, pero sí para defender. Entonces, bueno, siempre, si tienes una defensa alta, por lo menos no te van quitando puntos y puedes atacar bien. O sea, puedes atacar siempre con tus mismos puntos de magia y todo eso. Eso está bien. Y con eso, si lo consigues vencer, te quedas el hechizo. Y si no lo consigues vencer, nada, se va. ¿No? O sea, los espíritus de magia no te atacan, no te poseen, se van y ya está. Pero cuesta dinero, ¿vale? Cuesta, no me acuerdo cuánto costaba por cada punto, pero cuesta dinero hacer que te invoquen un espíritu, etcétera, etcétera, y hacerlo y tal. La mayoría de las veces lo consigues porque la gente pertenece a una religión. Esa religión te da magia divina. ¿Qué tiene particular la magia divina? La magia divina siempre tienes un 100% de hacerlo, menos la carga. Pero, a no ser que seas un sacerdote o un señor de las runas, que ahora hablaremos de lo que es un señor de las runas, lo lanzas y se va. O sea, el hechizo se pierde. Y los hechizos de magia divina te cuestan puntos de per permanentes. Es decir, te cuesta tener un escudo, por ejemplo, un hechizo de escudo que es muy potente, te costaría un punto de per permanente. La per aquí es verdad que en este juego, en el RuneQuest tercera edición, la per subía bastante fácil. De hecho, cada año tirabas para ver si subías un punto de per si pertenecías a un culto, cuando hacían la fiesta del culto, pues tirabas para ver si subías per y todo eso. O sea que... Y eso cada año, que luego entre aventuras y las aventuras podías subir fácilmente, porque ya en el momento que hacías un combate espiritual y era bastante fácil hacer un combate espiritual, te marcabas la casilla y luego tirabas para ver si subías. Pero bueno, bueno, y la PER, claro, cuanto más tengas, más difícil es subirla, también es verdad. Pero tener 15 de PER 14-15 de PER es lo ideal para la hora de tirar la magia y todo eso. Bien, y la magia divina, evidentemente, es la más potente. Si eres un sacerdote, si vas a un templo y rezas, recuperas todos los usos de la magia divina, o sea, no te los pierdes, pero si no, nada. Si eres un señor de las runas, los señores de las runas, estamos hablando ya de Gloranta, ¿vale? Y para ser señor de las runas necesitabas tener unos requisitos. Señor de las runas es una especie de paladín. A veces era el sacerdote de un culto, de un determinado culto, pero también a veces habían sacerdotes por un lado y señores de las runas por otro, que son los paladines de ese culto. Los paladines de ese culto tienen también la magia reutilizable. Lo que pasa es que es imposible, siendo un personaje inicial, ser señor de las runas. Pues sacerdote, pero no señor de las runas. Señor de las runas generalmente necesitaba 4 habilidades de 90, que son las 4 habilidades de culto, tener una per de tal, tener un número de puntos de magia divina gastados y tener esos puntos de magia divina. O sea, era complicado. Y era una de las metas de tu personaje cuando haces un personaje es convertirte en un señor de las runas de un culto. Es una de las metas que puedes tener. Y yo creo que tengo un señor de las runas. Un señor de las runas tengo seguro. Un señor del toro. Un Khan de la tempestad, que es del toro tempestuoso, que es unos luchadores anticaos. Tengo uno que tiene, claro, tiene evidentemente varias habilidades por encima de 90 y hizo, pues no solo tienes que tener varias habilidades por encima de 90, tienes que hacer habilidades por encima de 90 y hacer una ceremonia donde sacrificas un punto de per y tienes que sacar las habilidades. O sea, te hacen como una especie de ceremonia donde tienes que tirar
y sacar un número de habilidades. No sé si eran todas o era un número de habilidades. Si no lo consigues sacar, hasta el año siguiente, la ceremonia de tal, no puedes intentarlo. O sea que era... No es automático, no llego a mis tal y ya soy señor de las runas. No funciona así. Pero bueno. Y la otra magia es la hechicería. ¿La hechicería qué tiene de particular? La hechicería, por ejemplo, lo usaban los enanos. La hechicería era una magia que tienes un porcentaje muy bajito. Puedes empezar con un 15, un 20%, algo así. Restando también la carga y todo el rollo. Pero tiene una particularidad. Que los hechizos que aprendes, aquí hay una cosa que se llama inteligencia libre. La inteligencia libre es lo que no tengas gastado de puntos de hechizo. Por ejemplo, si tienes 6 puntos de hechizo, tendrás 6 puntos menos de inteligencia libre. Imaginemos que tienes 12. Pues te quedarían 6 puntos de inteligencia libre. ¿Qué puedes hacer con hechicería? Hechicería tenía una serie de habilidades, 3 habilidades, y una de ellas era duración. Si tú podías hacer intensidad, ¿vale? Duración e intensidad son 2 habilidades. Tú puedes hacer un hechizo, gastar, por ejemplo, un ejemplo práctico. Yo tenía un enano que era hechicero y tenía un hechizo que era para hacer más daño en un arma. Tenía muchos puntos tenía puntos libres y tiraba a lo mejor y era bastante bueno lanzando el hechizo, ¿vale? Y cuando tiraba el hechizo, lo tiraba antes de salir de aventuras. Llegó un momento que ya lo podía tirar por ejemplo, con duración puedes tirarlo que te dure. Con intensidad iba sumando, por ejemplo, tiras un hechizo con 3 de intensidad, ¿vale? Pues ya es un más 3, ¿vale? Un más 3 al daño. Una duración tirabas con X puntos, o sea, cuando tirabas el hechizo decías tanto de intensidad, tanto de duración, y entonces podías hacer que tu durase desde una hora hasta días, semanas, meses. Con mi enano, por ejemplo, cuando íbamos a salir, ya cuando era bastante alto, ¿vale? Estamos hablando ya de un personaje que tiene varias habilidades en 100. Llegaba un momento que lo que hacía era, cogía el arma principal de todos los del grupo antes de salir. Tenía unas gemas, unas matrices de puntos de magia, donde se pueden sacar puntos de magia que no sean tuyos, para poder hacer hechizos y tal, aunque podía usar mis puntos de magia perfectamente. Y lo que hacía era tirarles a lo mejor un más 3 en el arma, un más 3 al daño en el arma, durante una semana. Durante una semana ese arma contaba como un arma mágica más 3. Cuando se acaba la semana, se acaba el hechizo y ya está. Lo que pasa es que lo podías renovar. Evidentemente, cada vez que salíamos de aventuras, pues antes de salir de aventuras, hacía eso. Todo el mundo, arma más 3 o arma más 2 o lo que fuera durante una semana o durante unos días. Al principio, evidentemente, cuando tenía menos capacidad, pues durante un día o durante 2 días, pues a lo mejor era un más 2 a todo. Más 2 al daño. Vale, es importante, no es un más 2 a pegar ni nada de eso. Más 2 al daño. Y entonces, claro, se hacía unos personajes, o sea, con hechicería puedes hacer cosas muy curiosas. En ese sentido. No era tan poderoso, o sea, realmente no es tan poderoso como la magia espiritual alta y desde luego no es tan poderoso como la magia divina, pero a largo plazo sí es poderoso porque podías, a mucho nivel, si tenías mucha inteligencia libre, porque además los hechizos los podías transcribir y cuando transcribes un hechizo te quedas el porcentaje, pero no te ocupa inteligencia, entonces lo que tienes que hacer cuando lo quieres aprender otra vez es tirar para aprenderlo, pero lo aprendes con el porcentaje que tenías. Es decir, si tenías un 100% o un 80%, cuando lo aprendes otra vez sigues teniendo ese 80%. ¿Vale? Cuando vuelves a hacer que esté en tu memoria. Tipo la magia de Dungeons and Dragons, ¿no? Que los magos tienen que olvidar el hechizo para aprender hechizos nuevos, pero que luego coge el libro y saber usar el hechizo porque él puede aprenderlos cada vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pues algo parecido. Parecido, no igual. Bueno, de esto
después de la magia, te explica los tipos de magia, te explica la magia ritual, que es ceremonia, invocación y encantamiento. Que bueno, es para hacer cosas, para invocar bichos, para una ceremonia te vale para sumar el porcentaje a tirar un hechizo. Y el encantamiento, pues para encantar un objeto o lo que sea. Te viene conjuros rituales de encantamiento. Y luego te viene ya el mapa de Gloranta, que viene en la página 140. Bueno, el mapa de Gloranta, que es, bueno, el que está puesto es más bonito que este, pero este puede ser más práctico. ¿Vale? Aquí está el mapa de Gloranta, del cual, por cierto, no te han explicado nada. Se ha quedado así. Este es el mundo, ¿no? Y luego te viene una aventurita y ya un resumen de... No, un resumen de nada. No, luego ya no te viene nada. Luego te viene una aventurita. En esta aventurita es la de la hechicera negra, que yo creo que es una versión mejorada de la aventura de la primera edición. Creo. Y luego Recuerdo avanzado. Esta es la edición... La primera edición de Recuerdos Avanzados del 89. Sí, esta era del 91. Porque la primera edición del básico era del... A ver, un momento. Era del 88. A ver, un minuto. Bueno, ya estoy. Me estaba reclamando el gato que está por ahí. Pero de este, creo que hicieron una segunda edición también. De este que era más pequeño, ¿no? Esto era más pequeñito aún. O algo así. Pero bueno. ¿Qué viene en el avanzado? Vale, en el avanzado vienen las cosas que se habían dejado en el básico, ¿vale? Viene cosas como una hoja de aventurero. La hoja de aventurero sigue siendo la misma, no es la hoja avanzada, esta que habéis visto en algún... No me acuerdo en qué... ¿Dónde venía la hoja avanzada? A lo mejor venía en la pantalla o en la siguiente que sacaron de este. En la segunda edición del avanzado o algo así. Porque la hoja que te viene aquí es la misma, aunque se llame el avanzado. Y aquí te viene cómo jugar el juego más lo que sería haciéndolo los personajes para Gloranta. Entonces, ¿qué te viene de especial? Pues la creación de aventureros, por ejemplo, empieza teniendo con las culturas. Hay cultura primitiva, cultura nómada, cultura bárbara y cultura civilizada. Vale. Te vienen más métodos de creación de personajes. Te viene el método aleatorio, que es el mismo del primero. Te viene el método deliberado, que es repartiendo 80 puntos de características. No puedes tener una inteligencia, un tamaño mínimo de 8. Y ninguna de las otras características puede ser menor de 6. Que es un método más... que te salen aventureros más compensados. Luego está el método combinado, que es 3 de 6, 2 de 6 más 6 en inteligencia y en tamaño. Y luego tienes 6 puntos a repartir en el resto de características. ¿Cuál es el problema de estos? Que la suma de las características en este caso no puede subir los 91 puntos. Yo el método